Primer domingo, pero no es el primer culto, porque llevamos 5 días de énfasis espiritual que estoy cerrando yo esos primeros 5 días de la semana. Desde el miércoles fue día 1, ¿verdad? No sé en qué día vivo ya. Miércoles fue día 1, estuvimos aquí, hicimos culto. El jueves hicimos culto, el viernes hicimos culto, ayer hicimos culto. Y qué bueno que podemos cerrar esta primera semana del año 2025 en la casa de Dios juntos. Es importante, porque le estamos diciendo a Dios, Dios, tú primero, en un momento donde la gente está con compras, con fiestas, con historias, con grandes atascos en la carretera. Nosotros nos antepusimos a los atascos y a las guaguas y a todo, y pudimos venir a celebrar cada día que Él es nuestro Dios. ¿Está contento? Motivo de alegría, ¿verdad? Año 2025. El año judío para este año es el 5785, que empezó hace rato. Entramos a la mitad de la década del 20 al 30. Estamos en esta justo mitad de esta década. Me sorprende porque yo quería hoy traer ese primer verso que ya comentó la pastora en medio de la alabanza, que ella no ha visto mi mensaje y no sabe de qué voy a hablar, solo sabía que era vida. Pero es cierto que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6, diga conmigo, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y este fue el primer verso de toda la escritura que yo me aprendí, porque a la iglesia donde iba, alguno creo que de aquel tiempo, en lo alto, ahí en pequeño, lo alto decía Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién lo dijo? Jesús. Dijo que Él era la vida. Él trajo a nosotros vida. Él vino a revelarnos vida. Él vino para que podamos experimentar en Él y a través de Él vida. ¿Lo cree o no lo cree? Vida, vida, vida. Antes que nada, también dar la bienvenida a nuestra hermana que viene de Galicia, María, Dios haga grandes cosas, de la congregación de Galicia, que hoy está entre nosotros aquí. Y también a Puri, que hace mucho tiempo que no las veía, así que Dios haga grandes cosas en tu vida, en tu casa. Es abuela, me estaba diciendo hace 2 meses, que Dios pueda bendecir a esa criatura en el nombre de Jesús. Qué bueno es nuestro Dios, porque Él trajo vida. Vida en todo su contexto divino. Vivir el reino. La vida tal y como nos habla la palabra de Dios, que habla de una vida en plenitud por dentro, que nos llena. Dijo Jesús que hay algo, es como un río, un agua viva que está dentro de cada creyente. Una vida abundante. La palabra de Dios habla de una vida diferente a la vida común. Dice de vida abundante, de vida nueva, de vida sobrenatural. ¿Lo cree o no lo cree? Esa es la vida de que nos enseña la palabra, la vida. Y por eso creo que la palabra clave para este año 2025 es vida. Diga conmigo, vida. ¿Cómo es? Vida. ¿Cómo es? Vida. Porque somos bendecidos por poder vivir. La vida es de lo más preciado que tenemos. Mientras estemos respirando y tengamos vida, tenemos oportunidad, tenemos aliento, tenemos siempre puertas abiertas que vienen de Dios para nuestras vidas. Y eso es la vida, esa vida en excelencia a la que nos llama Jesús a vivir cada uno. Pero para vivir la vida tenemos que vivir a Jesús y necesitamos revelación para esta vida. Lo contrario a la revelación o lo opuesto sería la ignorancia, porque todo aquello que ignores, los principios que tú ignores, las áreas en tu vida que tú ignores, la palabra de Dios, los modos en que tú ignoras de hacer las cosas, hace que el enemigo tome ventaja y nos mantenga muchas veces sometidos, atados, esclavizados o estancados, sin avanzar. ¿Por qué? Por no conocer los principios que rigen la vida del creyente, que es la vida del reino. 2025, y estamos en el día 5 del énfasis espiritual y día 5 de mes. ¿Sabe? Se representa en hebreo el 5 con la letra Hei. Diga conmigo Hei, con H, cuyo pictograma era antiguamente cómo se representaba cada letra. Era con una forma, con un dibujo para saber cómo la imagen de una letra. Y el pictograma del 5 de la letra Hei era un hombre recto con las manos así. O sea, era un símbolo así con una persona así, y simbolizaba que estaba adorando.
El 5 tiene que ver con la gracia, con la adoración, con la alabanza que damos a Dios. Ese era el pictograma de esa letra. Un hombre que levanta sus manos. Quizá usted a esto no le luche mucho, pero si digo que del hebreo usted no conoce hebreo. De Hey viene la palabra Halel. ¿A usted le dice algo a la palabra Halel? Pero si yo digo aleluya, ¿ya le dice algo? Pues ahí viene la palabra aleluya. Viene de Halel, del 5, de la letra Hey. Y ahí está, que habla de alabanza y de adoración. Porque el segundo verso que tengo para hoy es que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. 5, año 2025, día 5 de enero, día del énfasis número 5. Hay todo un contexto bíblico y espiritual tras ese número 5. Pero sepa usted que usted tiene 5 sentidos, que son vista. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es la fe sino ver lo que no se ve? Entonces, años de 25, un año para desarrollar, hemos desarrollado ese sentido espiritual de la vista, pero también el del oído, es otro de nuestros sentidos, ¿verdad? ¿Qué es lo que oyes? ¿Qué es lo que escuchas? Aprender y profundizar y madurar en lo que oímos de Dios, en lo que viene de la palabra de Dios, en ese oído espiritual, para saber lo que Dios quiere hacer en tu vida y a tu alrededor. Importante esto. Otro de los sentidos es olfato. Usted sabe, haga así, huela. Yo sé que hoy huelen todos bien porque se echaron el mejor perfume. ¿O no? Es el que deja usted para el domingo. El otro para uso diario, pero el domingo se pone el más hermoso de los perfumes. Pero también tenemos un olor espiritual, un perfume, un aroma espiritual. Y a veces el Espíritu Santo del año pasado, porque ya hablamos del año pasado, hemos podido ver como caía escarcha y cosas que Dios está haciendo y lo vemos con nuestros ojos. Y hemos podido también oler ese aroma. Este año muchos han podido oler ese aroma que es como el aroma al aceite, como un aroma a acacia o a madera que muchas veces se ha impregnado en el ambiente del culto. Hemos podido ver, hemos podido escuchar. Algunos a lo largo de este año escucharon como cuando muchas veces como cantábamos y había como un canto, parecía como ángeles o como un sonar de trompeta que se manifiestan porque podemos escucharlo. Porque nuestros sentidos naturales tienen que ver con nuestros sentidos también espirituales. Y cómo no, el tocar, el palpar. Tenemos que aprender a tocar, a entender, a entrar, a palpar el ambiente del Espíritu. Que tú llegas a un día, estoy palpando, parece que estoy tocando algo, porque el Espíritu toca, hay sensaciones. Por los sentidos percibimos, por los 5 sentidos. También tenemos los 5 sentidos en el mundo espiritual, que tenemos que aprender a afinarlos. ¿Y cuál me falta? El del paladar, saborea. ¿A quién le gusta comerse un buen chuletón de buey? Santo. Pues hay chuletones en la palabra de Dios. Pablo lo dijo con estas palabras: ya no es tiempo de seguir bebiendo leche como cuando éramos niños, sino hay que ir avanzando para comer esa comida, ese alimento espiritual que tenemos que saborear. Aprender a leer la Biblia a ese punto que el Espíritu Santo está diciendo: uy, esto es un manjar para mí, está alimentando mi espíritu. Estos son 5 sentidos que tenemos. Es tan importante ese contexto 5 en ese contexto bíblico y espiritual. ¿Sabe? 5 son los libros del Pentateuco. Los libros de Moisés, la ley de Moisés, porque 5 también nos lleva a la palabra. Y 5 fueron los ingredientes que Dios dio para que hicieran el aceite de la unción. Le dijo literalmente a Moisés: Moisés, tendrás que hacer con mirra, canela, cálamo, casia y aceite de oliva. Éxodo capítulo 30. Para ungir a los santos, para ungir a los reyes, a los sacerdotes, para ungir las cosas que eran dedicadas en la casa de Dios. Y dice la palabra de Dios en Pedro, en primera de Pedro, que nosotros somos reyes y sacerdotes y que somos ungidos con ese aceite santo. Levante su mano, diga: yo quiero ser ungido en ese aceite santo que viene de los cielos, con esos 5 ingredientes. Puede bajar su mano. 5 ingredientes. 5 fueron las piedras que tomó
tomó David, dice, junto al arroyo cuando fue a enfrentarse a Goliat? ¿Por qué tomó 5 piedras? Si con una piedra ya lo derribó, ¿para qué quería las otras 4? Porque hay toda una simbología, está hablando hay un mensaje profético detrás de esas piedras. Cuando él agacha, coge esas piedras lisas, dice, del arroyo y va a enfrentar, hay toda una simbología detrás que se ve reflejada luego en el Nuevo Testamento, que iremos compartiendo un poquito el día de hoy, porque era necesario esos 5 ministerios que han de derribar toda tiniebla en nuestra vida y en la sociedad. Entonces el 5 tiene muchas connotaciones y ahí me ha tocado cerrar este énfasis espiritual este quinto día. Y también podemos irnos al Nuevo Testamento, donde 5 eran las puertas que había unas semanas atrás en el estanque de Betesda, cuando Jesús entra en busca de aquel paralítico que llevaba 38 años en aquella situación, y Jesús se mueve entre medio de aquella multitud de enfermos y va al paralítico y entra por aquella puerta de las ovejas y dice: a ti vengo a sanarte, porque el Señor viene a sanarnos. ¿Lo cree o no lo cree? Gracias. 5 puertas. Y 5 fue los panes que usó Jesús para alimentar a 5,000 varones, sin contar los hombres, los niños y las mujeres. 5 panes. Cuando la Biblia especifica las cosas, es porque Jesús se basa, está enseñándonos algo. ¿Cuántos panes? 5. ¿Y cuántos peces? 2, usted sabe, si no se lo enseño con el dedito. Y también llamamos el quinto evangelio al libro de Hechos de los Apóstoles, que estamos estudiando ahora los evangelios. El quinto evangelio, Hechos de los Apóstoles, el poder del Espíritu Santo en cada uno de los creyentes y en la iglesia de Cristo. Y por supuesto, que es lo que quiero hablar hoy, son los 5 ministerios sobre los que por gracia se apoya, crece y conduce la iglesia de Cristo. Efesios capítulo 4, verso 11 a 16, que es nuestro texto clave el día de hoy, dice lo siguiente, hablando de Jesús: y Jesús mismo constituyó a unos, diga conmigo, apóstoles. ¿Cómo? Apóstoles. Dice: a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién los constituyó? Jesús. ¿Qué constituyó? Apóstoles, ¿qué más? Profetas, ¿qué más? Evangelistas, pastores, maestros. Ustedes son inteligentes y rápidos en aprender las cosas. A ver, ¿qué constituyó? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Qué cosa? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Quién los constituyó? Jesús, el Jesús glorificado. Verso 12, a fin de, o sea, con un fin de perfeccionar a los santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Gloria a Dios. ¿Lo cree? Denle un aplauso si lo cree. Los ministerios tienen el fin de perfeccionarnos a cada uno de nosotros para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de enseñanza o doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, diga conmigo, crecer en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, otra palabra clave, diga todo el cuerpo, pero haga así con la mano, todo el cuerpo. ¿Qué cosa? Todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. Vuelva a decir conmigo, crecimiento, para ir edificándose en amor. Y diga en inglés, love. Amor. Usted sabe inglés y todo. Hoy en este primer culto dominical está tremendo hoy. 2025, Dios trae vida, Dios da vida, Dios extiende vida a su vida y a su alrededor. Y lo hace a través de la activación en la iglesia de esos 5 poderosos ministerios, de los cuales cada creyente forma parte.
Todos formamos parte de alguno de ellos o de varios en ellos. El día 1 del énfasis espiritual hablaba la pastora Cristina de ensanchar tu tienda, de los dones, de que cada don que recibe tiene un creyente y se enmarca dentro de uno de estos 5 ministerios. El día 2 hablaba la pastora Yani de permanecer, porque solo a través de permanecer y de perseverar se hace posible que usted pueda desarrollarse en estos ministerios que Dios establece en la iglesia. El día 3 del énfasis, el pastor Ricky nos hablaba de los principios que te acercan a Dios y hablaba claramente de sinceridad y humildad, porque no hay una explosión ministerial en tu vida si no eres sincero y si no hay humildad en tu corazón. Decía el pastor, que dice la palabra de Dios, que a los altivos Dios mira de lejos. Dios se retira cuando ve un altivo, lo mira de lejos y te mira ya si eres altivo, si hay soberbia, si hay orgullo en tu corazón. Dice, pero con los humildes, entonces Dios se acerca a los humildes y extiende su gracia a los humildes. Qué bueno es nuestro Dios. Y ayer, el día 4 de énfasis, Isabel hablaba de que Dios nos ve. Ella decía, te veo, diga conmigo, te veo. Dios te ve, la necesidad de nacer de nuevo, esa relación con Dios y esa entrega completa, entonces hace que seas perfeccionado, edificado y que llegues a ser discípulo y no solamente multitud de Cristo. Y porque para eso son verdaderamente estos 5 ministerios en la iglesia. Ellos traen vida. Y como hemos leído, son para perfeccionar a los santos, para edificar el cuerpo de Cristo, para no ser niños fluctuantes, sino para madurar, para que no seamos llevados por doquiera de vientos y de cosas y de estrategias que con astucia, dice la palabra, tratan de engañarnos y llevarnos al error. Y por supuesto para crecer en aquel que es la cabeza, Cristo, edificándonos en amor. Y el mismo Jesús glorificado constituyó estos ministerios, vuelvo y digo, en su iglesia. Y el primero de ellos dice que son apóstoles. Diga conmigo, apóstol. ¿Qué era? Apóstol. Y usted dice, ay, apóstol, pero eso será algo tan lejos, eso será para los 12 apóstoles, eso para allá, no. La palabra griega para apóstol es enviado. Cuando usted dice apóstol en griego, si usted se lo dice a un griego, el griego está entendiendo que lo está enviando. Usted le dice a un griego, apóstol, y dice, ¿a dónde me vas a enviar? ¿Entiende? Que tomamos esa palabra literal del griego y la hicimos española con una connotación religiosa, pero la palabra es enviado, y más específicamente enviados con una misión. ¿Hay alguno enviado con alguna misión? Pues entonces un apóstol. En alguna manera, todos, en el sentido amplio de la palabra, tenemos que entender esto. No vamos a limitar esa palabra. Pero el ministerio apostólico debe mover tu vida. Porque en el sentido más amplio, vuelvo y digo, cada uno de nosotros tenemos una misión en Cristo. Tenemos una misión de parte de Dios. Y tienes que conocerla. Tienes que valorarla y tienes que ejercerla. Si tú no la conoces, es que la ignorancia está en tu interior. Y por eso te impide que puedas alcanzar aquello para lo que el Señor te envía. ¿Cuál es tu misión en tu lugar de trabajo? ¿Te lo has preguntado? ¿Cuál es esa misión en ese lugar? ¿Cuál es tu misión en Cristo en ese lugar? ¿Para qué te envió Dios a trabajar donde estás trabajando? Y sabe, la pregunta más común o la respuesta más común a esa pregunta: para ganarme la vida, para llevar una paga a mi casa, para cobrar una nómina. Pero eso es la vida secular, eso es la vida normal. Claro que vas a trabajar y vas a cobrar una paga o una nómina o como quieras llamarlo. Pero entonces estás ignorando la realidad espiritual que está detrás de ese lugar de trabajo. Porque en el trabajo pasamos muchas horas, media vida. Si el día tiene 24 horas, pasamos aunque sea 8 en el trabajo generalmente, que es 1/3 de la vida. Y si 8 pasamos durmiendo, nos quedan solamente 8 para nosotros, entre comillas. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, ¿cuál es la misión en Dios en tu lugar de trabajo? Eso es lo que tienes que plantearte, eso es lo que tienes que recapacitar. ¿Para qué estás ahí? No solamente para cobrar una nómina,
Porque si ignoramos para qué nos tiene Dios en ese lugar, estamos perdiendo la esencia de lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Tú puedes decir, pero es que ya yo soy pensionista, ya soy jubilado, ya yo estoy cobrando el fruto de toda una vida de trabajo. ¡Qué bien! ¡Qué afortunados que somos! Porque en otros lugares del mundo no existe la jubilación. Ni siquiera yo estuve viviendo en Estados Unidos cuando yo vivía allá. La gente cuando se jubilaba en Estados Unidos, si no tenía una pensión que había pagado privada toda su vida, tú lo veías con 70, 75 y 80 años trabajando en el supermercado del pueblo, embolsando las bolsitas de la gente que compraba, que a veces hacen mucho para las películas, porque su pensión mínima, la que ofrece el gobierno, no les daba para más. Y ellos tenían que añadir y trabajan, pues normalmente los dejan trabajando, llenando las bolsitas a los supermercados, haciendo trabajitos con 70, 80 años, porque necesitan. Entonces nosotros que estamos en este país y recibimos una jubilación, una pensión, tenemos que estar súper agradecidos. Diga, gracias Jesús, porque eres un Dios bueno. Porque a veces no valoramos esas cosas. Pero lo que yo quiero que tú entiendas es, ¿cuál es tu misión en Cristo como pensionista? Como jubilado. Porque uno puede pensar hoy que ahora me puedo levantar más tarde, ahora puedo ir 2 veces al culto, porque antes con el trabajo solo podía ir el domingo y ahora puedo ir el martes y hasta la clase del jueves puedo ir. ¡Qué afortunado soy! Que ahora tengo tantas... Una vez preguntaba uno, me dijo, ya me acabo de jubilar. Digo, vos ya tienes todo el tiempo del mundo. Dice, ¿qué va? Me paso todo el día haciendo recaditos. Recaditos para el nieto, recaditos para el hijo, recaditos para no sé qué, recaditos. Dice, prefiero trabajar. Porque antes por lo menos cobraba más, pero ahora con tanto recado. Ese es para lo que Dios te ha enviado, una paga mensual para hacer recaditos, quizás sea eso. Tú tienes que preguntarte en cada momento de tu vida, ¿qué es lo que a qué Dios me envía en esta situación, en esta condición? ¿Cuál es tu misión como padre, como madre? Porque a veces decimos, no, que no le falte la comida y los estudios a mis hijos. Pero esa es la misión que tiene cualquier persona, cualquier padre, cualquier madre decente, por así decirlo, bueno. Pero en Cristo nuestra misión va mucho más allá que solamente ofrecer una buena vida a nuestros hijos, unos buenos estudios o una buena alimentación. Pero es tanto más allá, pero si no lo entendemos y si no lo visualizamos y si no caminamos en ello, estaremos perdiendo lo que Dios quiere hacer en cada una de las vidas. ¿Cuál es tu misión como padre, como madre en Cristo? Tu misión como esposo, como hijo, como hermano, como tío. Tu misión en Cristo la estás ejerciendo. Tenemos que preguntarnos estas cosas. ¿Cuál es tu misión social o económica? Si quizás eres el jefe de una empresa o como subordinado, porque quizás tienes varios jefes encima, como obrero, como emprendedor. Tienes que conocer a qué Jesús te está enviando este año 2025. ¿Qué te está enviando? ¿Qué está haciendo? ¿Qué quiere hacer con tu vida? Tienes que proyectarte para este año 2025. Si tú no te proyectas, te digo ya de entrada que va a pasar el año y no pasará nada. Tienes que buscar una proyección para poder moverte en la dirección del Espíritu Santo, y eso es lo que trae la revelación a tu vida, que te proyecta, que te dice, contigo quiero trabajar en esto, estoy haciendo aquello, y tú comienzas a mirar más allá de lo que siempre te han mostrado que es la sociedad. Empiezas a mirar las cosas con los ojos de Jesús, con la visión de Cristo. Empiezas a oler lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Empiezas a escuchar lo que dice la palabra y empiezas a declarar con tu boca lo que Él quiere para tu vida y para la vida de los que te rodean, para la vida del lugar donde moras. Qué hermoso haber nacido aquí, ¿verdad? O haber venido a residir a esta tierra, que es la tierra más guapa del planeta, que sí. Santo. Los canarios dicen bien, los otros dicen ¿Cuál es tu visión de vida? Tienes que conocer por qué Dios te ha enviado, por qué Dios te ha llamado. Tienes que entenderlo en tu corazón. Tienes que saber tu proyección de vida. Tienes que entender ese llamado. La Iglesia de Jesucristo Sin Fronteras, Nueva Vida, es una iglesia apostólica. Y eso hace que cada creyente se vaya nutriendo y sea consciente de lo que Dios te envía cada día. De lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y de que entender tu misión de vida. Dios no te envió, te hizo nacer en esta Tenerife porque sí.
No es porque sí, nada es porque sí, porque la tierra es hermosa, está bien. Tienes una misión de parte de Dios. Has sido enviado de parte de Dios. Bien que naciste o bien que estás residiendo sobre esta tierra. Toque así los pies. Ahí donde estás, si me sigue por internet, quizás no estás en Tenerife, pero ahí donde estás, si Dios te ha llamado, porque hay una misión que tienes que ejercer de parte de Dios. Una revelación tiene que venir a tu vida para que puedas ejecutarla. Pero de alguna manera todos nos movemos en ese ministerio apostólico. Luego están los profetas. ¿Cuál es el segundo? Diga conmigo, profeta. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Bueno, no lo oigo bien. ¿Cómo es? Profetas. Y hay gente que dice, no, los profetas para el Antiguo Testamento, leas el Nuevo Testamento. Porque Dios constituyó profetas, la poderosa y sobrenatural profecía. El ministerio de la pastora que se mueve en ese ministerio, donde ella se está levantando como iglesia un equipo cohesionado, un equipo donde las piezas van encajando como tiene que ser. El profeta tiene que tener ese corazón tratado por el Espíritu Santo, sanado de toda herida, liberado de todo orgullo, de todo afán, de arrogancia, para poder recibir la profecía y ser llevada a otras vidas. Porque los profetas tienen visión de futuro, tienen visión de presente y también tienen visión de pasado para cada vida. Tienen esa visión de las personas. Por eso el profeta tiene que aprender a trabajar con esa información del Espíritu que es recibida de otras vidas, de otras almas, y tiene que manejarla de manera correcta para edificar el plan de Dios, el propósito de Dios. Por eso es tan movido en el corazón del profeta a sanar de tantas cosas, a sacar lo terrenal, a sacar lo sentimental, a sacar lo racional, lo humano, porque la profecía es netamente espiritual. Todo es espiritual, pero la profecía es netamente espiritual. El profeta recibe una palabra de Dios y a veces intenta mezclarla con lo que él cree que tiene que ser, o con lo que él piensa, o con lo del terrenal, y por eso estamos trabajando en ese campo profético para que tu corazón, si está llamado a lo profético, sea sanado por Dios, a la que saques lo humano, porque a veces tú puedes dar una profecía, pero quizá eres madre o eres padre y metes la parte materna o la parte paterna, pero eso ya lo añades tú. Eso no es lo que Dios te está diciendo. Por eso hay que ser tratado en nuestro corazón. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Por eso sé que hay mucho movimiento profético en nuestra iglesia que está siendo sometido, sacudido, transformado y tratado para que el 2025 sea un año donde los profetas cubiertos por la unción del Espíritu Santo, la sabiduría de lo alto y el buen hacer edifiquen el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Gracias, Jesús. En tercer lugar están los evangelistas. Diga conmigo, evangelistas. Pero haga así, que esto me vea, evangelista. Uy, solamente la mitad lo hacen. Usted no sabe hacer esto, evangelista. Los evangelistas mueven, sacuden la tierra, sacuden el territorio, ¿lo sabía? Es una poderosa predicación. Mire, el evangelista es sencillo, es básico, es alguien entendible. Ahí vemos, por ejemplo, Juan el Bautista, directo al alma, directo a la necesidad, directo a la situación. Mire, un evangelista no estudia para ser evangelista. ¿Te has visto alguna? Voy a ser evangelista, voy a estudiar para ser evangelista. Uno estudia para ser pastor, uno estudia para muchas otras cosas, pero para evangelista, el evangelista no estudia para ser evangelista, sino se mete con el Espíritu Santo para mostrar y revelar el reino de Dios. El evangelio a las almas, que poco a poco, porque cuando las almas no saben de Jesús o conocen muy poco de Jesús, no necesitan rollos de estudio, de busque el hebreo, la palabra hey y la palabra... No. El evangelista sale a la calle. ¿A dónde sale? A la calle, o va al supermercado, o va a su lugar de trabajo, o está ahí en la guagua, o está esperando en la parada. Y el evangelista tiene un mensaje sencillo, porque recibe del Espíritu la necesidad de la persona que está ahí al lado.
Y sabe que la persona lo que necesita es a Jesús. Necesita el toque del Espíritu Santo. Necesita ser libre. Necesita recibir la luz de los cielos. Esa luz que va a entrar a esa alma en tinieblas, esa alma oscura, esa alma que está atada y necesita liberación. Entonces, el evangelista es sencillo. Te va a hablar de luz, te va a hablar de libertad, te va a hablar de Cristo, te va a hablar de que Él tiene el poder, que Él lo puede hacer. Ay, qué bueno es el ministerio evangelístico, ¿verdad? Jesús salió a las plazas, fue a las calles, en los descampados, junto a la orilla del mar, y no solamente eran palabras que le decía Jesús, sino había señales. El ministerio evangelístico de Jesús estaba reflejado en las señales, en los milagros que hacía. El año 2025 usted tiene que desarrollarse en las señales que Dios quiere hacer. Jesús hablaba la palabra y después demostraba con sanidades, demostraba con señales, demostraba con prodigios, demostraba con milagros que la palabra era real. Entonces el evangelista se centra y se llena del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo pueda usar su vida, no solamente para hablar la palabra de Dios, sino para demostrar la palabra de Dios. ¿Usted quiere demostrar la palabra de Dios? Pida al Espíritu Santo. Porque no lo hacemos nosotros, lo hace el Espíritu Santo a través de nuestras vidas. Y ese es el evangelismo de poder. ¿Lo cree o no lo cree? El evangelismo de poder. Porque dice, si no reciben las palabras, muéstrenle los hechos. Pero muestren que Dios es real. Y Dios es real. Así que me encanta cómo los evangelistas en la iglesia, ese ministerio ha ido creciendo, ha ido madurando para comenzar a ver lo sobrenatural en las vidas. Hable de Cristo y pida al Espíritu Santo que le respalde con señales sobrenaturales, porque son las que glorifican a Dios Padre y glorifican el nombre de Jesús. Y nosotros creemos en los milagros. ¿Lo creo o no? Me estoy acordando de Catherine Kuhlman que decía, yo creo en los milagros. Y si usted cree en los milagros se cumplen a través de su fe. ¿Es o no es? Agárrenlo en el nombre de Jesús. Luego está el cuarto ministerio. Ahí estamos los guapos, los más guapos de todos. ¿Cuáles son? Diga, los pastores. Santo. Los pastores cuidan el redil. No somos los más guapos, pero casi. Alimentan el rebaño. Tenemos esa función de conducir al rebaño a las aguas. Me acuerdo de Moisés o de Jacob o de David cuando iban los rebaños y ellos tenían que abrir los pozos y sacar el agua para que las ovejas pudieran beber. Dios los llama para establecer iglesias y nos capacita para ello. A veces tenemos esa visión para ver más allá de lo que muchos ven. Nos toca a los pastores ahuyentar los lobos. Eso nos toca a nosotros. Mire, los lobos, quédese con esta frase, los lobos no temen a las ovejas. Los lobos no temen a las ovejas, ni en el mundo natural, ni en el mundo espiritual. Los lobos no temen a las ovejas. ¿Saben a quién temen los lobos? A los pastores. ¿A quién temen los lobos? A los pastores. ¿A quién temen los lobos? A los pastores. ¿Lo cree o no lo cree? Es así, si no lo cree da lo mismo, porque es así. Te lo ve en el mundo espiritual. Por eso, cuando alguien se queda fuera del redil, cuando alguien dice, no, yo aquí solito, no, yo a mi ritmo, no, yo no necesito. Si usted no necesita, el lobo viene y se lo come. Porque si usted no tiene pastorado sobre usted, el lobo te come. Porque el lobo no es ahuyentado por nadie. Por eso es que Él establece pastores en la iglesia. Nos toca a nosotros ahuyentar a los lobos y impedir que los lobos se acerquen a ese redil. Mire, las ovejas producen, entre otras cosas, aparte de leche, lana. Diga conmigo, lana. ¿Sabe qué nos toca a los pastores? Esquilar. ¿Sabe qué es esquilar? Uy. ¿Usted ha visto cuando le quitan las ovejas las lanas? Después se acostumbra con el tiempo, pero las primeras veces las tiene que agarrar por las cuatro patas y la oveja, ¿qué me están haciendo? ¿Se creen que la están torturando? Yo estoy diciendo, no, te estoy quitando la lana. La lana es útil para las personas, pero no solamente que sea útil, es que si te dejo la lana se te van a pegar las garrapatas, se te van a pegar los ácaros. Esas garrapatas te van a pinchar entre tanta lana, te van a clavar y eso va a provocar enfermedades en tu vida. Por eso es necesario que te quiten, que te esquilen.
¿A qué es necesario que lo esquilen? Es que el pastor de pastores sabía todas estas cosas. Las ovejas sin esquilar pueden llegar a quedar ciegas, porque si comienza a crecer la lana que aún le tapa los ojos. Entonces, hay ovejas que no quieren ser esquiladas, pobrecitas de ellas. Por eso hay muchos ciegos muchas veces en las congregaciones. Pero gracias a Dios aquí tenemos 4 pastores que Dios ha establecido y estamos camino de ir levantando más en función de lo que Dios está haciendo, y estamos confiados que Él lo está haciendo. Porque esta es una iglesia también pastoral, diga conmigo pastoral. Y Dios sabe cómo hace las cosas. Y quizá usted no es pastor de la iglesia, pero es llamado a pastorear en su lugar de trabajo. Porque yo no voy a alcanzar las ovejas que están en ese lugar de trabajo. ¿Lo entiende? Y quizá haya alguna cabrita, pero que ha de ser oveja el día de mañana. En su lugar de trabajo, en su familia, entre su equipo de deporte. Quizá usted va a estar en un equipo deportivo, en medio de sus amigos. ¿Quién les pastorea a ellos? Si ellos no saben nada de iglesia y no saben nada de Jesús, usted es llamado a ser pastor en ese lugar. Entonces tiene que visualizarse como pastor de ese lugar y trabajar pastoreando esas vidas, porque ahí lo ha puesto Dios a usted. Por eso nuestra visión de reino tiene que aumentar más de lo que nos enseña la sociedad o lo que nos dice el mundo. Y por supuesto, ¿cuáles son los quintos? ¿Cómo es? ¿Le gustan los maestros? El que suspendió las clases dice, no, a mí los maestros no me gustan. Pero Dios estableció maestros, ahí, dígalo con gracia, maestros. Qué bueno es nuestro Dios. Jesús enseñaba mucho a los íntimos. Él hablaba a las multitudes, hablaba ayer Isabel de las multitudes, pero después a los discípulos les enseñaba más íntimamente. Ellos le preguntaban, ahí están los maestros. Y también enseñaba en la sinagoga. Dice que en las sinagogas enseñaba y en las plazas y en las calles predicaba. Son dos cosas diferentes. Enseñar y predicar parecen lo mismo, lo sondamos igual, pero es diferente. El maestro baja la revelación de los cielos y la deposita en las mentes y en los corazones. Esa revelación, cuando se desarrolla dentro de una persona, entra a la conciencia y al corazón y comienza a hacer acciones intencionales. Me usó esa palabra que usó la pastora Yani, intencional, lo dijo varias veces, intencional. Se pone en práctica. Eso nos lleva a la sabiduría. La sabiduría es aplicar, es practicar intencionalmente la revelación que hemos recibido. Por eso dice, ¿tiene alguna sabiduría? Pídala a Dios. Decimos, ay Señor, dame sabiduría. Y el Señor te manda a sentarte ahí un domingo y te está dando revelación para que tú apliques esa revelación para que tengas sabiduría. Pero no, yo quiero que tú me toques la cabeza y me des sabiduría. No funciona así la sabiduría. No necesariamente, a veces puede pasar. Sino que Dios te baja la revelación para que puesta en práctica produzca sabiduría y no te estás moviendo. Y la revelación me hace entender, me saca de la ignorancia, y la sabiduría es aplicar esa revelación intencionalmente para que Cristo sea glorificado en mi vida. Por eso Dios establece maestros en medio de su iglesia para traer esa sabiduría. Entonces todos de alguna manera, si pasa por aquí la pastora y me acompaña con el teclado, todos de alguna manera encajamos en uno o en más de esos 5 llamados ministerios. Esas 5 piedras que cogió David para vencer las tinieblas. Esos 5 libros del Pentateuco que nos hablan de la palabra de Dios, vida. Un compromiso real. Todo creyente tiene que trabajar unido, con las cosas claras. Como decíamos el primer día, extendiendo las estacas a través de los dones, a través del discernimiento. Permaneciendo fieles, como hablaba la pastora Yani, permaneciendo fieles. Fieles primeramente a Dios, pero también a aquellos de los que nos rodeamos. En tercer lugar, viviendo los principios del reino, conociendo cada principio y haciéndolo real en nuestra vida. Sabiendo, como decía Isabel, que Él nos ve. Jehová roí, Él nos ve, Él nos ve. Un compromiso real, genuino, consciente, intencional para ser discípulo. Y no solamente multitud, para reflejar la gloria de Dios. Mateo 25 nos habla de algunas parábolas, pero seguramente esta la conoce. Nos habla de 5 mujeres insensatas o necias y 5 mujeres prudentes o sabias. ¿Cuántas son? ¿Cuántas son?
sabias y prudentes, necias e insensatas. 5 o 5. 5 o 5. Todos estamos en uno de esos dos grupos. Como creyentes, ¿somos 5 o somos 5? Solamente cada uno conoce y Dios conoce en qué grupo estás. Que nos enseñan las 5 sabias a tener siempre nuestras lámparas listas, encendidas, con aceite extra, porque no sabemos si el Señor está a las puertas. Estamos en el año 2025. Yo me pregunto, quizás, Señor, sea este año en que tú vengas por tu iglesia. Quiero estar preparado. Quiero estar preparado en cada momento. A veces pensamos tantas cosas, pero tienes que pensar el hoy, si hoy estás preparado. ¿De qué te ha rescatado de Dios? ¿De qué te ha librado de Dios? ¿Qué está haciendo Dios hoy por ti? ¿De qué te ha sacado para que no vuelvas? Como le dijo Jesús a aquel hombre, mira, te he liberado, te he sanado, te he ayudado. No peques más, no peques más. No sea que algo peor pueda venir a tu vida. Tenemos que ser conscientes y de valorar aquello que ya está haciendo Dios con nosotros, que ya ha hecho por nosotros. Y cuando tú lo valoras de verdad en el fondo de tu corazón, sabes de dónde Él te ha rescatado, sabes lo que Él ha hecho por tu vida, lo que ha hecho por tu casa, lo que ha hecho por tantas cosas, y tú comienzas a valorarlo, empiezas a entender cada cosa. Dice, yo quiero ser de esas 5 mujeres sabias, prudentes, que atesoraron lo que recibieron en su corazón. También nos habla de la parábola de los 5 talentos, ese capítulo 25 de Mateo. Dice que el que recibió 5 talentos también recibió la facultad y la autoridad para multiplicarlo. Y de ese hombre, fue el compromiso para hacerlo. Tú puedes hacerlo. Dios te ha dado autoridad para hacerlo. Tú tienes dones, tú tienes llamado. Dios ha hecho cosas en tu vida. No digas yo no sé, yo no puedo. No digas nada de eso, porque tienes la capacidad en Cristo, por el poder del Espíritu Santo, de crecer, de avanzar en Cristo. Y quisiera que te pusieras en pie para recibir el último texto el día de hoy. Mateo 25, 20, 21. Acompáñame los músicos también. Mateo 25, 20, 21. Año 2025, 5 de enero. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos. ¿Cuántos talentos le habían dado? 5. ¿Cuántos talentos trajo? 10. Los 5 que le dieron y 5 talentos. Diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Levante su mano, porque esto tiene que ver con la ley. El pictograma de la ley, un hombre con las manos levantadas. 5 talentos me diste, 5 talentos te entrego. 5 me diste, 5 gané, son 10 talentos que traigo delante de tu presencia. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dale un aplauso a Él, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Jesús. Y babanata eres pertenece. Gracias, Espíritu Santo. Cerramos esta semana, el día de hoy, de énfasis espiritual, declarando el año 2025 un año de vida en tu interior, de vida abundante, de vida que vas a proclamar, de vida que vas a vivir, esa vida de que lo habla la palabra de Dios. La vida viene a través de una iglesia viva, una iglesia poderosa, llena del Espíritu Santo, comprometida con Él y para Él y con la palabra de Dios. Una iglesia apasionada con Jesús, con confianza en el Padre Celestial, confía en Él, con amor por cada alma que está a su alrededor y que tiene esa intimidad con el Espíritu Santo para activar toda palabra de Dios. Y como decía el salmista David, tú, mi Dios, te haces amigo de aquellos que te honran y le das a conocer tus palabras. Él nos ha dado a conocer el día de hoy, a lo largo de toda esta semana, lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Es la flecha que debe apuntar a nuestra vida hacia todo este año que comienza esta primera semana. Y le damos gracias a Dios por cada vida. Y ahora adórele ahí donde estás. Aquellos que nos siguen en la red, gracias por estar ahí cada semana. Así que nos acompañan de varios países del mundo.
Que ahí donde vayas seas una flecha cumpliendo la misión de Dios. Formas parte de la iglesia ahí donde estás. La iglesia apostólica, la iglesia profética, la iglesia pastoral, evangelística y la iglesia de los maestros. Porque todos formamos parte de eso que Dios está haciendo. Que el Señor haga grandes cosas en tu vida. El Señor está contigo y seguirá adelante. Nos vemos la próxima semana. Dios mediante.